Bueno, bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a explorar este concepto bastante interesante, la hispanidad. Y nos vamos a guiar por un video de YouTube titulado Hispanidad, una realización histórica de la cristiandad. Ok. Y este video lo encontramos en el canal de YouTube de la Iglesia Reformada Cristo Redentor. Exacto. Y bueno, muchos de ustedes, me imagino, se preguntarán qué significa hispanidad. Y bueno, cuáles son sus raíces, de dónde viene. Y pues bueno, este es el lugar perfecto para explorar estas preguntas. Exactamente. En esta inmersión profunda vamos a intentar desentrañar estas preguntas, ¿verdad? De una manera eficiente. Y el video en sí nos da dos preguntas que deberíamos de tener en mente durante esta conversación. Okay. La primera es ¿por qué celebramos la hispanidad? Ajá. Y la segunda, ¿por qué es la hispanidad un tema de interés para nosotros? Y creo que es importante decir desde un principio que estas preguntas van más allá de, pues, simplemente celebrar la hispanidad con comida o con bebidas o con fiestas, ¿verdad? Esto va a un nivel mucho más fundamental. Mucho más profundo. Interesante. Entonces, para empezar, vamos a contestar esta primera pregunta. ¿Por qué celebramos la hispanidad? Y el video empieza con las bases bíblicas. Ajá. Y empieza con la Gran Comisión. Ok. La Gran Comisión que encontramos en Mateo 28.18-20. Mateo 28.18-20. Y lo más importante aquí es que Jesús da un mandato, ¿verdad? A sus discípulos, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y es importante notar que la palabra naciones aquí se refiere a pueblos. Ok. A pueblos, diferentes grupos étnicos. ¿Vale? Ajá. Entonces es algo global. Sí. Es para todo el mundo. Y por supuesto no termina allí. Sigue con la instrucción de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto. Es un llamado a la expansión, Sí. ¿verdad?, del cristianismo Ajá. a todo el mundo. Y este mandato se vuelve aún más real, digamos, cuando Jesús les promete el Espíritu Santo a sus discípulos. Y esto lo vemos en Hechos 1.8, donde Jesús les dice que van a recibir poder para ser sus testigos. Y no solo en Jerusalén, Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. De nuevo, vemos este énfasis de llevar testimonio a diferentes pueblos, diferentes naciones, ¿verdad? Entonces es una visión global. Sí. El video entonces nos presenta la figura del apóstol Pablo, ¿verdad?, el cual dedicó su ministerio a predicar a los gentiles. Y vemos esto, por ejemplo, en Romanos 15. Ajá. En Romanos 15, particularmente en los versículos 20 y 21, él dice que su enfoque fue predicar donde Cristo no era conocido. Ok. Y él cita a Isaías, Ajá. donde Isaías profetiza, ¿verdad?, acerca de este siervo de Dios que va a predicar a las naciones. Y Pablo está aplicando esto a su ministerio. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone interesante con la hispanidad, Ok. porque Pablo mismo dice que él planea viajar a España. Y esto lo vemos en Romanos 15, los versículos 24 y 28. Y es interesante que la palabra griega que se usa para España es España, que en latín es Hispania. España. Ok. Entonces, vemos que Pablo tenía en mente ir a esta región. Y su plan era visitar Roma Ajá. como escala en su camino a Hispania. Interesante. Ahora, la pregunta es, ¿llegó Pablo a España? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ajá. Porque las escrituras no nos dicen. Exacto. Pero el video nos presenta algunos testimonios extrabíblicos que apoyan esta idea. Ok. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Clemente de Roma, Ajá. el cual fue un escritor del primer siglo. Ok. Y él dice que Pablo predicó en Oriente y Occidente, llegando hasta los límites del Occidente, Ok. lo cual sugiere que sí llegó a la península ibérica. Ajá. Luego también tenemos el canon muratoriano, que fue escrito en el segundo siglo, Ok. y también menciona esta tradición de que Pablo viajó desde Roma hasta España. Ajá. Ahora, estos testimonios no son parte de esas escrituras, ¿verdad? Exacto. Son extrabíblicos. Ajá. Pero sí apoyan la idea de que Pablo cumplió su intención de ir a España. Sí. ¿Y qué otras teorías hay sobre cómo llegó el cristianismo a España si Pablo no llegó directamente? Bueno, algunos sugieren que, aunque Pablo no haya llegado, otros misioneros o quizás comerciantes cristianos pudieron haber llegado a la península ibérica en los primeros siglos del cristianismo, Ajá. ¿verdad? Llevando el evangelio con ellos. Ok. Interesante. Entonces, aun si Pablo no llegó, su intención de ir a España, como él lo llama, es un punto de conexión interesante, Sí. ¿verdad? Sí. Con la hispanidad. Claro. Y uniendo todas estas piezas, vemos que la llegada del cristianismo a Hispania, a la península ibérica, se alinea con esa visión de expansión del Evangelio.
Correcto. desde los apóstoles, y particularmente con ese deseo de Pablo de alcanzar hasta los últimos rincones de la tierra. Exacto. Y ahora damos un salto en la historia, Sí, hasta 1492. 1492, un año crucial, Ah, marcado por la reconquista de la península ibérica por los reyes católicos ok. y su apoyo a Cristóbal Colón A Cristóbal Colón, ajá. en sus viajes, ¿verdad? Sí, A lo que en aquel entonces se pensaba que eran las Indias Orientales, ajá, ¿verdad? sí. Pero que resultó ser un nuevo continente, Un nuevo continente. habitado por una gran diversidad de pueblos. Exacto. Y es aquí donde surge el concepto de Nueva España, que al principio incluyó partes de México y Centroamérica, Ok. y fue concebida como una extensión de España en estas nuevas tierras. Ajá. Y es importante aquí detenernos un poco y hablar de esta narrativa que muchas veces se presenta, ¿verdad? Ajá. Especialmente en la educación estatal, que describe la llegada de los españoles a América como un periodo de despojo, violencia y maltrato. Sí. Y aunque no podemos negar que hubieron injusticias y momentos oscuros, creo que es importante tener una visión más completa de esos 300 años de historia, Sí, ¿verdad? absolutamente. Y aquí es donde, bueno, yo creo que es importante recordar, como dice el video, que la historia es compleja, Y que no se puede reducir a simplemente buenos y malos, Claro. ¿verdad? Hubo de todo. Quisieras. Entonces, es importante, ¿eh? Tener esa perspectiva más completa. Sí. Ahora, la influencia española no se quedó solo en México y Centroamérica. No, no, no. Se extendió mucho más allá, Ajá. abarcando grandes regiones de Sudamérica. Ajá. Y se establecieron los virreinatos, Ok. ¿verdad? De Nueva España, Mm. Nueva Granada, Perú y de Río de la Plata. Ok. Y aquí es importante notar que estos virreinatos no eran considerados colonias, Ajá. sino extensiones de la corona española, Extensiones, ok. ¿verdad? Sí. Formaban parte del reino, Ajá. ¿verdad? Y esto, claro, tuvo un impacto profundo en cómo se configuraron estas sociedades. Claro. Y se produjo una mezcla cultural y étnica, ¿verdad? Sí. Un mestizaje, como se le llama, Ajá. entre indígenas, europeos y africanos, que fue muy diferente a lo que ocurrió en otras colonias europeas en Norteamérica. Sí. Y el video menciona también el estatus de los indígenas bajo la corona española, que a pesar de las imperfecciones, reconocía ciertos derechos y obligaciones. Exacto. Y en 1812 se promulga la Constitución de Cádiz, Ah. que declara la existencia de la nación española, que incluía no solo la península ibérica, sino también partes de Norteamérica, Sudamérica, las Filipinas e incluso algunos enclaves en África. Impresionante. Sí, y aunque luego vinieron los movimientos de independencia en América, Claro. este momento de la Constitución de Cádiz nos da una idea de la concepción de un territorio hispano unificado, Correcto. ¿verdad? Sí, sí. Al menos en términos legales y políticos en ese entonces. Exacto. Entonces, con ese recorrido histórico, podemos entender por qué se celebra de hispanidad según la perspectiva del video. Se presenta como la culminación de ese proyecto inicial de expansión del cristianismo, Correcto. ¿verdad? Sí. Desde la visión de los apóstoles, hasta su llegada y desarrollo en estas tierras. Exacto. Y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta Sí. que plantea el video, que es ¿por qué nos interesa la hispanidad? Ajá, ¿Por qué es relevante hoy en día? exacto. Y el interés principal aquí, yo creo, es entender esta realización histórica, Ajá, ¿verdad? sí. Que está conectada con la expansión del cristianismo. Ah, Y las personas de herencia hispana somos parte de esta narrativa histórica, sí, ¿verdad? sí. Y compartimos una lengua, Una lengua, ajá. el español. El español, Y el video nos da unas cifras que nos pueden ayudar a entender la magnitud de esto, ajá, ¿verdad? sí. Según datos de 2023 aproximadamente, México tiene 122 millones de hispanohablantes. Wow. Estados Unidos tiene 70 millones. 60 millones, ok. Colombia tiene 48 millones. Ajá, España tiene 47 millones. ok. Argentina tiene 43 millones. Sí. Y bueno, incluso El Salvador, aunque es un país pequeño, ¿verdad? Ajá, Forma parte de este grupo. De esta gran familia lingüística. sí. Y esto tiene implicaciones, ¿verdad? Sí. Especialmente para nosotros como cristianos. Ajá. Porque esto nos da una gran oportunidad de comunicar la fe, los principios y valores cristianos a una gran parte de la población mundial. En una gran parte, sí. Y para ilustrar la importancia del lenguaje en la transmisión de la fe, Ajá, el video nos presenta un pasaje del Antiguo Testamento ok.
que encontramos en Nehemías 13.23-24. Nehemías 13.23-24. Y en este pasaje, Nehemías se enfrenta a una situación donde hombres judíos se habían casado con mujeres de Amón y de Moab. Ajá, Y sus hijos ya no hablaban hebreo, ok. sino la lengua de Asdod. La lengua de Asdod. Y Nehemías se preocupa mucho por esto, Ajá, porque él entiende que el idioma es el vehículo sí. para transmitir la historia, los valores culturales y sobre todo la fe, ¿verdad? Sí. Entonces había esta desconexión Ajá. entre las generaciones, Claro. porque ya no compartían el mismo idioma. Y esto nos lleva a pensar, ¿verdad?, en las comunidades hispanas de hoy, especialmente en el contexto de la inmigración, Ajá, donde existe este desafío de preservar la lengua materna, el español, ¿verdad? sí. Al mismo tiempo que se integran en nuevas sociedades, Ajá, donde se hablan otras lenguas, como el inglés. sí. Y el video subraya la importancia de valorar ambas lenguas, Ya. tanto el español como las lenguas del mundo occidental. Sí. El bilingüismo, Ajá, ¿verdad?, no debería ser visto como una dificultad, sino como una riqueza, exacto. ¿verdad? Sí. Algo que debemos fomentar Sí. en las nuevas generaciones. Sí. Mantener viva la lengua materna Ajá, nos permite preservar ese legado histórico y cultural. sí. Y también facilita la comunicación de la fe Sí. dentro de las propias comunidades hispanas. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y bueno, para conectar esto con la teología reformada, el video cita el Catecismo de Heidelberg Ok. y particularmente el Día del Señor 48, Que habla de la segunda petición del Padre Nuestro. Sí. Venga tu reino. Deja tu reino. Y el catecismo explica que el reino de Dios viene cuando Él reina en nuestros corazones por su palabra y su espíritu, Ajá. llevándonos a someternos a Él cada vez más Sí. y preservando y haciendo crecer a su iglesia. Claro. Y en este sentido, el crecimiento de la iglesia hispana, Ajá. ¿verdad? Sí. Se puede ver como una manifestación de la expansión del reino de Dios. Exacto. Bien. Y esto conecta con la visión que vemos en Apocalipsis 7, Ajá. ¿verdad? De esa gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua Sí. de pie delante del trono y del Cordero. Y aquí el video hace una pregunta muy poderosa. Ok. ¿Acaso dudamos de que habrá una vasta multitud de hispanohablantes entre esos redimidos? Wow. Interesante. ¿Verdad? Ok. Entonces, el lenguaje Ajá. se convierte en una herramienta esencial Sí. para comunicar la realidad del reino de Dios Ajá. y la universalidad de la iglesia de Cristo. Claro. ¿verdad? Sí. Y la meta final, por supuesto, es la consumación del reino, Ajá. donde Dios será todo en todos, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces la hispanidad nos interesa porque representa un viaje histórico hacia ese glorioso final, Ajá. donde Cristo será exaltado entre estos pueblos que comparten una historia Sí. y una lengua. Y una lengua, sí. En resumen, hemos explorado las dos preguntas que el video nos presenta, Sí. ¿verdad? Ajá. ¿Por qué celebramos la hispanidad? Ajá. ¿Y por qué nos interesa? Sí. Y hemos visto que la hispanidad se celebra como resultado de la expansión del cristianismo Ajá. y que nos interesa por su relevancia en la realización del reino de Dios en el mundo. Sí. Y es importante recordar, ¿verdad?, Ajá. que los que tenemos herencia hispana Sí. somos producto de esta historia Ajá. y tenemos un papel importante que desempeñar, Exacto. ¿verdad? Sí. Y los dejamos con esta reflexión final. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de ser parte de esta narrativa histórica y potencialmente escatológica? Ajá. ¿De qué manera podemos conectar estos principios con las futuras generaciones a través del idioma y la transmisión de nuestra fe? Interesante. Bueno, muchas gracias por esta inmersión profunda en este tema tan fascinante. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Hasta luego.